Ahora comienza tu podcast, Entre Amigos y Conocidos, que de una manera amena fomente el diálogo en temas de actualidad, salud, educación, arte y un largo etcétera, aquí en Río 95.7 FM. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a Segundo Fueres. Él es un productor audiovisual, es un cineasta y precisamente está realizando la finalización de su película que nos va a contar a continuación, y lo está haciendo o pretende hacerlo, quiere hacerlo, y precisamente va a ser también materia de esta conversación, que ha emprendido una campaña de crowdfunding. ¿Qué es esto? Nos va a contar él también. En términos generales, recolectar dinero de las personas que aman el cine, por cierto, y de todas aquellas personas que también creen en el talento, para poder finalizar la película, que ya entiendo tiene una primera versión, pero que necesita algunas cosas que ya nos va a contar Segundo. Buenos días, Segundo, un gusto, gracias por la entrevista. Muy buenos días, ¿cómo estás, Diego? Y todos los amigos oyentes de la radio, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy agradecido para poder dar a conocer un poquito más de la película que estamos construyendo. Así es una película que se llama en español Pájaro Rojo, ¿me equivoco? ¿Cómo se llama la película? Sí, es Puka Urpi, que significa pájaro rojo, efectivamente, y cuenta la historia de una niñita de 5 años que estuvo viviendo en la ciudad. Se muere su mamá y ella tiene que irse a vivir en el campo con su abuelita viejita, y ahí emprende como un nuevo mundo, aprende las actividades que se hacen en la comunidad, a cocinar con leña, a trabajar el campo y estar como más relacionados con la naturaleza, ¿no? Como ver la luna, el sol para sembrar. Empieza a hablar con los pájaros, y ahí efectivamente estos pájaros empiezan como a llamarle a un mundo como más mágico, lo llamo así, a través de una casa abandonada, y al final descubrimos que estos pájaros tienen que ver mucho con el espíritu de su mamá, que aún les sigue protegiendo a través de estos pájaros. Eso es en pocas. Y muy interesante, pero también conmovedor esta sinopsis que nos ha hecho de la película. Muchas veces cuando vamos al cine, cuando vamos a proyectar algún video en alguna de las plataformas que ahora son tan comunes, vemos un producto que puedes llevarte media hora, 50 minutos, 1 hora 30, pero se acaba, ¿no? O sea, 1 hora 30 y se acaba. Y muchos, la mayoría de los espectadores no conocemos cuánto es el proceso que implica hacer una película, y todo el proceso en sí que implica. Cuéntanos desde hace cuánto tiempo tú vienes como gestando la idea, pero también después de eso poniéndola o tratando de ponerla en práctica. Sí, realmente hacer una película es una carrera maratónica, ¿no? Comprende como muchos procesos, y por el mismo hecho de que el cine se dice que reúne todas las carreras, todas las artes en sí, ¿no? En el cine está la fotografía, el sonido, la música, el dibujo, la escritura, todo. Entonces, y todo eso mismo lleva un camino. Y aún así, cuando estás en un país donde no hay fondos, donde no hay espacios de apoyo, es mucho más complicado, ¿no? Si en Hollywood, digamos que se demoran una película porque ellos tienen recursos, y eso, aún así se demoran 2 años en esas superproducciones que están con millones de dólares y con mucha gente trabajando detrás. Aquí, imagínense, y a veces me da un poquito de vergüenza decir el tiempo que llevo con el proyecto, pero hay que decirlo. Yo, cuando nació la película en sí como idea, fue en 2012. Desde 2012 a 2023 ya son 10 años. Bueno, ya 11 años en sí, desde que nació. Y nació como una serie de televisión en sí. Una serie para contar historias orales de las comunidades, o más bien conocidos como cuentos, ¿no? Entonces habían como 12 cuentos, 12 historias orales que quería hacer como una serie, y en capítulos cortos de 3 a 5 minutos, hecho en animación. Y yo me dedico a la animación, y esa era la idea. Pero como fue pasando los años, fui trabajando el guión, la historia fue evolucionando, y por el mismo hecho de no contar con recursos para hacer una serie en animación, la animación cuesta mucho
tiempo de trabajo y con eso también en valores monetarios, decidí y empezar a hacer en acción real, es decir, con actores reales, ¿no? Y grabarlo con cámara y no hacer animación. Y pues ahora terminó siendo una película, ya no un cortometraje, sino una película que tiene una duración de 65 minutos. Wow. Bueno, hace una década, un poco más, has empezado con la idea. ¿La filmación cuándo? ¿O arrancó ya? Sí, entonces te cuento un poquito más. Desde que nació fui trabajando el guión, la historia, hacer la carpeta de producción, analizar todo el desarrollo estético, cómo se va a hacer teóricamente, como un estudio, el casting y todo esto. Y después empezar a aplicar a fondos, buscar fondos para empezar a filmar, ¿no? Y así en 2017 recién logramos obtener un pequeño fondo del Estado, del IFSI, en ese entonces se llamaba IFSI, el Instituto de Cine y Audiovisuales, algo así, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces ahí aplicamos a un fondo para hacer justamente cortometraje. Era un fondo pequeño de $8,000 para hacer cortometraje. Ganamos ese fondo de $8,000 y con esa iniciamos el proceso ya de la producción en 2017 y después, pero realmente se filmó filmar en 2019, se filmó la película. En 2019 justo entrando ya a esto del COVID. Entonces terminamos de filmar y llegó el COVID y paró y habían escenas que todavía no se habían terminado de filmar y tuve que seguir filmando durante la pandemia algunas cosas, literalmente solo, ahí sí, por un tema del COVID y también por el tema del dinero también, ¿no? Porque $8,000 no es nada. Literalmente eso se acabó antes de que empezara a filmar, de hecho, es recién en la preproducción, ajá. Voy a volver a la historia y a la película en sí, pero no quiero perderme la oportunidad de que nos cuentes dónde podemos aportar para tu película, o sea, para la gente que no le suena tanto esto del crowdfunding, ¿qué es y dónde lo podemos obtener más detalles? Que básicamente es hacer una vaca o una minga, como les llamamos, ¿no? Como pedir apoyo a una vaquita. Una vaquita, exactamente. Un granito de arena que puedan aportar cualquier persona, desde $1, $5, $20, 100 y hasta, si es que tienen la posibilidad, pues lo que mejor crean conveniente. Es mucha ayuda para terminar la película, como hemos dicho, es para cubrir estos costos para la postproducción. Entonces estamos haciendo esta campaña de Minga para recaudar fondos en una página, en una plataforma nacional de Ecuador que se llama Hazvaca justamente. Si no conocen, pues en Google pueden buscar hazvaca.com, ingresan a la plataforma hazvaca.com y ahí entre los primeros proyectos va a aparecer Puca Urpi. Va a aparecer el icono de Puca Urpi, ingresan ahí y van a encontrar las opciones de aporte que encuentran. Esa es una manera de apoyarnos. Y otra manera, lo digo esto porque muchas de las personas me han escrito por interno que quieren aportar directamente, pues me lo pueden escribir igual para aportar directamente a una cuenta mía personalmente, porque en la plataforma Hazvaca, claro, funciona a través de comisiones, ¿no? La plataforma se lleva una parte de lo aportado y hay un porcentaje que nos manda para el proyecto. Entonces algunas personas dicen preferible si que queremos apoyarte directamente a ti, pues, y me lo escriben y eso también se puede hacer. Acabo de anotar en los comentarios del chat el link de la dirección en donde está directo el enlace a hazvaca.com y está directo a Puca Urpi, así que quienes están en el chat y van a volver a revisitar esta entrevista, pues pueden dar el link ahí. Pero si es de forma directa, ¿hacia dónde? ¿Cómo se contacta contigo, Segundo? Sí, yo tengo una página de Facebook que se llama Run Animation. Y ahí me pueden escribir o puedo darle en este momento mi teléfono
o directamente la número de cuenta también, ¿no? Número de cuenta. Puedes ponerlo, tú ves ahí en uno de las, al lado derecho hay un chat que dice chat privado, tú puedes colocar ahí tu teléfono para poderlo proyectar también, por favor, si tienes la oportunidad de escribir en la página de Facebook también. Mientras eso sucede, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto aproximadamente has hecho el cálculo de que podrías necesitar para terminar Puka Urpi? Sí, en este momento estamos buscando recaudar $5,000, de los cuales está como dividido justo en porcentajes, ¿no? Como el 15% es justamente lo que les comentaba, es para la comisión de la plataforma de Azvaca, de lo recaudado el 15%. El 35% de este monto recaudado sería destinado para el diseño de sonido y la creación de la música original para la película, para pagar a los músicos, los instrumentos, y la gente que crea músicas también sabrán qué representa eso, ¿no? Pagar el estudio, la mezcla, a los músicos que interpretan cada instrumento y así, ¿no? Y pues en el cine pues toca también cubrir todos estos procesos que integran las otras artes. El 25% es para hacer específicamente la animación y los efectos visuales, porque la película, como les dije, está filmada con actores reales, pero como un 30% de esta película, que dura 65 minutos, el 30% es en animación. La niña, la protagonista, tiene se crea un mundo imaginario, y este mundo se crea a través de la animación en stop motion. La animación stop motion es haciendo muñequitos con texturas reales y tomando foto por foto, ¿no? Y en este caso estamos usando mucho el bordado hecho a mano, y pues en esto también hay que pagar a las mujeres que nos están ayudando a bordar. Cada fotograma que dará el movimiento para la animación. Sí. Claro, les explico rapidito. La campaña que estamos haciendo dentro de Azvaca, claro, funciona como por recompensas también, ¿no? Como el usuario puede elegir, por ejemplo, tenemos desde $5, $20, $50, $100, $250, $500, hasta $1,000. En cada uno de estos montos hay como una especie de recompensas, ¿no? Como por ejemplo acceso directo a la película cuando se termine, acceso directo exclusivo del tras cámaras. También vamos justamente a regalar como unas piezas originales que se están generando en la animación, como los bordados hechos, y eso ya quedan físicamente como para tenerle como un adornito, un recuerdo, un cuadro bordado. Aquí les puedo mostrar uno de estos. Son bordados originales que se usan para la animación, ¿no? Entonces, esta es una madre tierra que sale en la película. Es uno de los bordados, y hay algunos, y eso vamos a entregar a las personas que aporten. Y ahí, cuando entren a la página de Azvaca, van a encontrar con la descripción de qué cosas. También estamos entregando un poemario que he tenido la oportunidad de coescribirlo en quichua con ilustraciones hechas por mí, y así. De eso se trata la campaña hecha con esta plataforma Azvaca, que también se lleva una comisión, y hay esos montos, ¿no? Pero si la persona dice, no, pues yo más allá de esas recompensas quiero simplemente aportar, puede hacerlo, sí, libremente, porque es con un número de cuenta, lo puede transferir desde 50 centavos inclusive. Eso sí, a cuenta, si hay 1,000 personas que nos aporten $1, ya tenemos $1,000, y que sería buenísimo. Eso, y obviamente, y van a salir todos, eso sí, todos van a salir en los créditos finales de la película al final, ¿no? Eso.